Gabriel, muchas gracias a Sanantes por la oportunidad de compartir esta provocación que efectivamente me la hizo Gabriel ayer en la mañana. Yo dije, ¿cómo le voy a hacer si es mañana? Pero bueno, está basada en un texto que yo escribo en un periódico digital, escribo cada 15 días en El Soberano. Y fue, esta idea surgió de una conversación con dos colegas, un investigador del PUEC, el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, que me dijo, oye Pedro, hablemos de las geografías, hablemos del tema rural en algún seminario virtual, ahora que vamos a seguir un rato así. Y otro colega muy querido, Cuauhtémoc León, un amigo que me dijo, tenemos que reinventarnos, Pedro, creo que lo que hemos estado haciendo en los últimos años, buscando la diversidad de opciones productivas para los campesinos de México, tenemos que repensarlo y regresar un poco más a lo que ellos estaban haciendo. Y me hizo mucho sentido. Y entonces escribí este brevísimo artículo, que es no más que una provocación, al que le puse la geografía de la pobreza y la geografía de las esperanzas. Y es, creo que lo que Gabriel captó de esta invitación. Yo me considero, y eso se lo agradezco ahora a la contingencia, a esta pandemia, he podido agudizar mi observación del entorno. Y cuando escucho a todos los colegas en estas sesiones que ha habido de Sanantes, me siento como la interfase de lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Es decir, en nuestro corazón, en nuestro estómago, en nuestras emociones, y ese contacto de la epidermis con lo que pasa en el ambiente. Y cuando digo el ambiente me refiero en el viento, en los animales, que ya mencioné la vez pasada que hablé, que cómo se comportan, ¿no?, los animales en esta relación perversa que hemos tenido con la naturaleza y sobre todo con los animales, que nos estamos acabando. Tenemos un país desfaunizado, o sea, en muchas partes del mundo se ven animales de mamíferos mayores por todos lados. Aquí en México cada día cuesta más trabajo. Aparece un venado y todos salen corriendo a matarlo. No sé por qué razón no lo dejan en paz, ¿no? Y a partir de eso me he reestructurado, he repensado mi relación con la naturaleza, y esta oportunidad que me ha dado el coronavirus me ha permitido hacer mi observación. Y creo que esa interfaz entre lo que pasa afuera y pasa adentro puede complementar mucho estas charlas que hemos tenido. Entonces me quiero referir más hacia lo de afuera, que tiene que ver con nuestro entorno, y por eso que creo que la introducción que hizo Gabriela y Gabriel va muy de la mano de esto que estamos hablando. Entonces yo quiero hablar unos minutos muy brevemente en dos aspectos. Quiero hablar un poco, solo para recordar, de que efectivamente tenemos historias en el mundo y en México de esta relación con la naturaleza y con los alimentos, que ahora Gaby muy atinadamente recordó, que los campesinos ancestralmente han tenido, los indígenas de este país han tenido, y solo hay que voltear y mirar cómo lo están haciendo, como esta geografía de la pobreza, esta forma resiliente en la que los campesinos de este país, de zonas muy pobres, han podido sobrevivir estas pandemias y estas contingencias económicas, políticas, mucho más allá de lo que ahorita muchos nosotros estamos viviendo. El comportamiento de las familias, de los campesinos, aquí en el entorno donde estoy viviendo yo ahora, cerca de Mainalco, Estado de México, he podido observar qué pasa en relación con la contingencia. Claro que hay negación, claro que hay temores, por supuesto, pero también hay actitudes y hay unas formas de relacionarnos con el campo que quisiera yo recordar. Entonces voy a hablar en dos partes, una muy breve, explicaré un recordatorio de lo que significó la Revolución Verde, y creo que es importante no olvidarlo. La Revolución Verde significó, esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, una apuesta por meter insumos, tecnología, agua, condiciones ideales para aumentar la productividad agrícola en el mundo. Y en México fue uno de los países que se aprobó este modelo, que está acompañado de una asistencia técnica, a la cual se le llamó extensionismo, que esa palabra a mí me cae gordísima, porque es extender, es decir, llevar el conocimiento científico, urbano, de los laboratorios a los campesinos. Es decir, miren, así se hacen las cosas ahora. Entonces, ¿quieren salir de pobres? Sigan este modelito, apliquen el fertilizante, pongan el agroquímico, esta semilla mejorada, y van a ver que van a salir de pobres, ¿no? Este mito
que se construyó durante muchos años en nuestro país y en muchas partes de América Latina y también de Asia y de África, reventó. Reventó porque era una falsedad, era un modelo ideal que no tenía que ver nada con la realidad del mundo y que hizo crisis en el 68. En el movimiento, los movimientos estudiantiles 68, los jóvenes en Francia, en México, en Argentina, en Chile, en Japón, que protestaron diciendo, este modelo que nos inventaron de vivir, este modelo anglosajón, ¿no? Del modo de vida americano, no nos gusta, no queremos más con ello. Y fue acompañado de la primera crisis ambiental que se vivió en Inglaterra, con el problema de la contaminación en Londres, que provocaba que la gente se moría junto con los pájaros, ¿no? Y al señor Churchill le costó mucho trabajo aceptar que esta crisis era provocada por este modelo salvaje de producción industrial. Esto que quiero brevemente recordar, creo dos corrientes, una la corriente de la agroecología y la corriente de la agroecología. La agroecología que dijo hay que regresar al entendimiento de la forma de hacer las cosas, de forma de trabajar con el campo y reconocer lo que se llamó la agricultura, la tecnología agrícola tradicional. ¿Sí? ¿Cómo le hacían los campesinos? ¿Cómo le hacían los indígenas para sobrevivir en condiciones adversas como las de ahora? Y esta manera diversificada de usar la producción. Esto en México se le llamó la milpa, la milpa que es esta conjunción de calabaza, maíz, frijol, forma de labrar la tierra, relación con los animales, que se ha empleado en muchas partes de Mesoamérica, también en Sudamérica, pero quiero enfatizar en Mesoamérica. Esta forma integral de manejar los recursos naturales ha permitido una forma diferente de relacionarnos, y lo digo ahora porque hay que recordarlo. Es decir, esta manera de diversificar en nuestra alimentación y de manejar el entorno natural es una de las soluciones que la crisis que estamos viendo ahora nos debe recordar. Y por eso quise enfatizarlo. No voy a detallarlo más porque sencillamente hay poco tiempo, pero solo quiero decir tres palabras para terminar la primera parte. Primero, se trata de una recuperación social de los recursos naturales, una reapropiación social de nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. Y me refiero de nosotros y de los campesinos y entender y visualizar maneras diferentes de usar los recursos naturales. La segunda tiene que ver con esta reconstrucción, con la perspectiva ambiental, con este concierto ambiental, esta forma de oír las armonías de la naturaleza que nos avisan de que hay algunas tonadas que no funcionan. Hay que cambiar esas tonadas y tener esta mejor relación con el entorno. Y eso me lleva a esta recuperación de los territorios, a esta que llamó la geografía de la pobreza, la geografía de la esperanza. Y entonces pasaré a explicar 7 ideas centrales de lo que estoy tratando de expresar aquí. Espero no abusar del tiempo. La hipótesis que yo me propuse es, básicamente dice, cuando el mercado expansivo se colapsa, que es lo que pasó ahorita, las economías locales resisten porque son más resilientes y sobre todo en zonas rurales. Esta fue la hipótesis. Cuando el mercado expansivo se colapsa, las economías locales se resisten, se autorregulan, se buscan diferentes maneras de relacionarse con el entorno y nos hace revisar, ¿no? He observado que estas economías rurales tienen una capacidad resiliente de adaptación en momentos de crisis admirable. Ahora, con esta contingencia, y no quiero idealizar este proceso adaptativo, me he dado cuenta que esta forma de los campesinos que nunca han estado demasiado convencidos de la agroexportación y que solamente hay que trabajar para los servicios y hay que irse a trabajar al norte y hay que producir hortalizas extensivas, flores, aguacates, café en forma extensiva. Dicen, no me convence del todo. Sí, yo requiero mejorar mi economía y voy a tomar una parte de esto. Sin embargo, siempre regresan a su milpa, porque ahí garantiza su abasto primario. Y en esta contingencia se ve muy claro ahora. Ir ahora, por ejemplo, he observado mucho en el monte, la gente va por leña, ¿no? Leña que recolecta del campo para producir sus alimentos, recogen frutos de los árboles criollos, que hace mucho se adaptaron y resisten. Permite esta como recordarnos que esta forma de relacionarnos con la naturaleza resiste estas crisis, ¿no? Esta economía de la pobreza del día a día, de la observación que hacen los productores. Yo decía, por ejemplo, como cuando el abuelo le duele la reuma, pues es una señal de que hay las lluvias, ¿no? O las chicharras que están cantando o llamando al cortejo, es una señal también de que haber sembrado hace un mes, justamente un mes y medio cuando estaba la contingencia, fíjense, los campesinos decidieron sembrar, apostando que el tiempo iba a ser bueno.
iba a ser bueno, en plena contingencia. Cuando todos estábamos en la tragedia, los campesinos dijeron, es momento de sembrar porque va a llover. Hay señales de que va a llover a tiempo y entonces creo que es posible. Esta incertidumbre es común entre los campesinos y esta economía de la pobreza los ha acompañado siempre. Entonces esta capacidad resiliente en tiempos difíciles es cotidiana y se maneja con grados de dudas aceptables. Claro que hay incertidumbre, pero es un poco irónico. Parece que nos están diciendo, oigan, ¿de qué se quejan ustedes los urbanos? En realidad, esas contingencias las hemos vivido nosotros muchas veces. Esta geografía de la pobreza a la que yo trato de referirme, yo sé y no quiero ser yo un ilusionista de estas ideas, también ha llevado a condiciones extremas ambientales que han afectado a muchas comunidades rurales. Estas políticas de subsidio excesivo, para mí son la perdición en muchos casos, porque ha llevado a una dependencia de muchas comunidades en la montaña de Guerrero, en la región Mije en Oaxaca o los Raramuris en Chihuahua, a de repente tener verdaderas hambrunas. Pero me parece que hay muchas geografías en el país que demuestran que hay estrategias múltiples de manejo de recursos naturales que son un acicate para sortear la crisis. Ese acicate para sortear la crisis, creo que es importante mirarlo y decir, hay maneras de esta economía local que nos ayuda a pensar lo esencial, en esto que decía Gabriel, es decir, en lo que comemos y lo que nos alimenta como una idea fundamental. Termino con dos ideas centrales. Uno es que esta economía de cadenas productivas, digamos, en el neoliberalismo, esta desplome de la economía mundial, donde el turismo se vino atrás, 125 millones de desempleados de esta industria, o la crisis del petróleo, o la crisis de la industria automotriz. Si se colapsó la industria automotriz, la compra de nuevos automóviles es una locura, ¿no? Y claro que se desplomó, pero me parece que eso es una señal de que no íbamos por buen camino. O sea, que esta manera de crecer o de desarrollarnos teniendo más autos, me parece que ya fue un aviso de que por ahí no va. Termino entonces diciéndole que yo invitaría a revisar estas geografías de la esperanza, a lo que llamó Guillermo Bofill Patalla, un antropólogo muy reconocido de México, el México profundo. Es decir, que nos recuerda en todo el territorio mexicano y muchas partes de América, y por supuesto otras partes del mundo, de que hay que revisar esta relación entre la naturaleza y nuestro medio ambiente y recordarnos que cuando comemos algo, esto que tan sutil y suavemente nos explicaron Fabiola y Gabriela, cuando llevamos un bocado a la boca, será bueno preguntarnos, ¿y de dónde vino este manjar? O sea, ¿por qué en contingencia, en esta crisis, gracias a que podemos comer y que tenemos opciones productivas para poder alimentarnos? Y para mí la esencia, lo que explicaba Miguel Ángel, es decir, nuestra razón en la boca y entre lo que comemos es un elemento fundamental de nuestra relación. Por eso creo que esta geografía de la esperanza puede ser una alternativa ante la crisis. Es decir, sí hay opciones, sí hay que tomarlas, sencillamente hay que dejar de lado estos incentivos perversos, esta manera de creer que vamos a estar mejor por tener un mejor coche o por comer un alimento que no nos hace bien. Eso es básicamente lo que yo quería comentar. Espero haber resonado con ustedes en esta experiencia. Muchas gracias.